Bien, buenas tardes. El motivo de esta presentación es rendirle un homenaje en el recuerdo a lo que fue la escuela de la que formé parte y de la que muchos de mis compañeros formaron parte, que fue la Escuela Nacional de Educación Técnica número 252, Ingeniero Camilo Olivetti, privada de fábrica, que estaba en Merlo. Esta escuela ya no existe más. La empresa Olivetti tampoco existe más. El Consejo Nacional de Educación Técnica tampoco existe más. El país en el cual esta empresa y esta escuela se creó y se desarrolló tampoco existe más. Yo formo parte de la generación de la cual vio que se premiaba el esfuerzo en el estudio, que se becaba al mejor promedio, que se premiaba a los que más trabajaban, no como ahora. Por eso digo, los que cursamos en una escuela de este tipo debemos ser los dinosaurios de esta época, pero me parece prudente y pertinente hacer un merecido homenaje y un recuerdo a lo que fue esta querida escuela. Así que vamos a comenzar, después de esta presentación, a desarrollar esta ponencia. Bien, continuando, este es el logo de la empresa Olivetti, que llegó a la Argentina a mediados de 1950 de la mano del entonces gobierno de esa época y a instancias de una promoción industrial para erradicación de empresas en el país. La empresa llegó a tener su propio edificio, el edificio todavía está, después la empresa lo vendió y ahora es un compendio de oficinas varias. Como dije, la planta se montó en la localidad de Merlo, frente a las vías del ferrocarril Sarmiento, y llegó a tener una arquitectura de avanzada para la época, y esos tubos que ven ahí en el frente son la circulación de aire acondicionado. Recuerdo que en pleno invierno, cuando íbamos a la escuela y el pasto que ven ahí estaba blanco, ustedes entraban adentro del edificio y había 22 grados. En verano, cuando afuera hacía 35 grados de calor, uno entraba al edificio y hacía 22 grados. O sea, era un lujo estar ahí adentro, uno no quería irse de ahí. Por eso digo que fue la concepción del ingeniero Olivetti, que la gente tenía que estar bien. La empresa llegó a tener su propio generador de energía, su propio grupo electrógeno gigante que proveían de energía a todo el parque industrial. Y como dato anecdótico, tenía un campo de deporte propio para ser usado por los empleados y obreros de la fábrica. Los alumnos de la escuela también podíamos ir, nos daban un carnet que es este que yo tengo acá, que todavía conservo, y podíamos hacer uso de las instalaciones de la pileta, las canchas de fútbol, etc. Un campo muy lindo, todavía está el campito, ahora está en manos de la empresa que lo compró. Bien, el personal de la empresa y los alumnos de la escuela teníamos acceso al comedor de la fábrica. El comedor era este salón que ustedes ven acá. Un lujo, realmente se comía muy bien. Uno pasaba por las bandejas por ese pasador que ven ahí y las cocineras le iban sirviendo la porción, pero eran una comida muy abundante y con varios platos. La bandeja se llenaba bien y recuerdo que el costo era aproximadamente lo que salía un pasaje de colectivo, un boleto de colectivo. El menú básico y la gaseosa, o sea, no salía nada, era
o sea, no lo regalaban porque, no sé, no querían, pero ese beneficio era eh, digno de resaltar. Y realmente lo encontré después en muy pocas empresas. Cuando salí de ahí, cuando egresé y trabajé, en mi vida encontré este beneficio del comedor en muy pocas empresas. Como dije, teníamos nuestro banderín, que es el que vemos acá, y la empresa tenía también instalaciones en Ciudadela. Unos talleres de armado, de reparación, de mantenimiento, que en algún momento la escuela funcionó en estas instalaciones. La publicidad era parte de la política de la empresa, por supuesto. Esta es una vista aérea de lo que son las instalaciones cuando recién empezaba a trabajar. Realmente en esa época era campo, campo. Y tenía un detalle muy notable. Esto que ven acá es la planta purificadora de agua. Olivetti tuvo su propia planta purificadora, de manera tal que cuando la fábrica consumía agua, antes de arrojarla al arroyo, la purificaba, en términos de que le sacaba todos los metales pesados y los contaminantes más duros. Por lo tanto, no afectaba al medio ambiente. Esto te estoy hablando de hace 70 años. Así que miren la visión de lo que fue el ingeniero Olivetti. Sus primeras creaciones consistieron en máquinas de escribir a pedal, como las viejas máquinas de coser. La la concepción fue evolucionando y pasamos a la electromecánica, que eran máquinas de escribir y de calcular ya con energía eléctrica y motores. Nosotros nos consideramos siempre una especie de privilegiados porque tuvimos que rendir y aprobar un examen muy riguroso para entrar. Yo rendí en 1970 y eran 600 alumnos, 600 postulantes y solamente había una vacante de 20 alumnos para entrar. Así que bueno, había que esmerarse, ¿no? Recuerdo que para poder entrar mi mamá me mandó a profesores privados, pero bueno, eh, como dije, en esa época se premiaba el estudiar y se premiaba el trabajar. Íbamos a la escuela con blazer y teníamos el escudo que nos proveía. Esto que ven acá es un guardaplano, se llamaba. Nosotros le decíamos guardaplano porque servía para ajustar y hacer metales planos para la matricería. Siempre nos consideramos, como les dije, los mejores, porque pudimos ingresar a esa institución. Esta es una vista un poco más detallada de lo que era el banderín de la escuela, donde tiene el guardaplano, que era muy importante para la fabricación de las matrices con las cuales se elaboraban las piezas de estampado para las máquinas calculadoras, ¿no es cierto? Así que figuraba en el logo del banderín de la escuela junto con el logo de la empresa. Bien, y a la vuelta de la vida, los que fuimos alumnos, nos reunimos cada tanto y hablando de bueyes perdidos, siempre sale el tema de la valoración de lo que tuvimos y del agradecimiento a todo lo que nos dieron como personas y como equipo formador docente, toda la gente que formó parte de esa escuela. Y, y por supuesto al señor Olivetti, ¿no? Eso va a quedar siempre en nuestro recuerdo. Por lo tanto, quise hacerles un homenaje a los profesores, a los trabajadores, a nuestros propios compañeros, al recordarlos, ¿no es cierto? Al recordarlos por haber formado parte de algo que ya no existe más, solo existe en nuestro recuerdo. Esto es un modelo de máquina de escribir, totalmente mecánica.
se pulsaba a fuerza de dedo, ¿sí? Uno tenía que apretar el dedo para que la tecla golpee el papel e imprima con la tinta mediante, la letra y por supuesto las palabras. Publicidad mediante, llegó a tener un gran mercado. Aparte eran productos muy buenos. Estas son las primeras calculadoras, computadoras eléctricas, ¿sí? Ya cuando empezó a evolucionar la tecnología, la empresa empezó a evolucionar también hacia productos más sofisticados. En reuniones, así con compañeros, sacamos a recordar los viejos recuerdos que nos quedan. Acá hay un compañero que muestra su escudito. Todavía lo tiene. Esto es un compendio de imágenes de publicidad de la época. ¿Y quién no recuerda la vieja Lettera, la portátil, que fue famosa en su momento por el que podía tener una era rico, pero era parte del estudiantado de clase media. Y en el Club Nolting de Ciudadela, en determinado momento de historia de la fábrica y de la empresa, la escuela, cuando tuvo su sede en Ciudadela, los chicos, los alumnos, practicaban educación física en el Club Nolting. Así que también va el recuerdo y el agradecimiento para esa institución. Miren lo que eran las primeras máquinas viejas de Olivetti. Todavía hay algunas funcionando. Bueno, unas vistas de la entrada a la parte administrativa principal, con esas escaleras, modelos de máquinas de escribir letras, hermosas eran, livianitas, prácticas, la verdad era un lujo. Algunas hay todavía por ahí, cada tanto se ven. Y los profesores nos dieron lo mejor que pudieron darnos, lo que más sabían y lo dieron de corazón. Así que todo el personal que nos enseñó realmente no tenemos palabras de agradecimiento. El señor Pintos, el profesor de matemáticas, genio total si lo hubo, no solamente por lo que sabía, sino por cómo lo enseñaba y por sobre todo por su actitud recta. Él enseñaba con el ejemplo, enseñaba modales, enseñaba respeto, enseñaba a comportarse, y nosotros éramos adolescentes, pero él siempre sabía poner los límites y hacer que todos respetásemos sus clases, y realmente era un lujo escucharlo. Yo, que soy madera al respecto, entendía trigonometría, entendía matemáticas. La verdad que su forma de transmitir los conocimientos no la encontré demasiado en mucha gente. Gracias, señor Pinto. El profesor de taller, el tío Strach, es todavía, porque todavía vive, es uno de los últimos que queda. Una persona recta, trabajadora, responsable, muy afectuosa, muy solidario. Él siempre estaba dispuesto a darte una mano si vos no entendías. Era el profesor de tornería y de electricidad. Sabía y sabe un montón, y gracias a él aprendimos todo lo que tiene que ver con ese arte y oficio. Gracias, tío. Miren qué belleza esta máquina de escribir. Cada día se iban estilizando más las letras. Bueno, el Tano Rosa era el profesor de ajuste de banco. Era una actividad que tenía que ver con aprender a limar y a hacer piezas ajustadas a lima, que tenía que ver con la actividad de matricería. Él era un muy buen matricero y muy bueno en lo suyo, pero un poco difícil de llevar, una persona dura, hosca. La recuerdo como que era una persona a la cual nunca sonrió, nunca hizo un chiste, nunca se solidarizó con nadie. Él estaba en su mundo y
era como uno de esos viejos capataces antiguos, malos y jodidos. Pero acá enseñaba ajuste de banco, ese era el tema. Pero dentro de lo suyo era el mejor, el tipo sabía mucho. El profesor Landini era el profesor de educación física y teníamos esa materia una vez por semana, 2 horas, 2 o 3 horas, no me acuerdo, en el campo deportivo Olivetti. Él en lo suyo eh, resaltaba, cuando había lluvia y no podíamos hacer actividad física, nos daba una clase teórica de, por ejemplo, recuerdo haber aprendido a jugar Newcomb Ball porque él se sentó una tarde de lluvia y nos explicó el juego y las reglas de juego y cómo se jugaba. Así que en lo suyo espectacular el profesor de educación física. Miren esta maquinita, yo la tuve esta máquina, un caño la verdad, venía en una cajita de metal. Y el profesor de dibujo técnico, Sánchez Suárez, en lo suyo era muy bueno. La verdad, sabía de láminas de dibujo, sabía de cómo hacer perspectivas, sabía de cómo desarrollar o desplegar una pieza en el plano de papel, enseñaba muy bien y bueno, eh, tenía sus particularidades como todo el mundo, pero era una persona muy accesible. El profesor de carpintería, Lococo, era un tano que yo supongo que sería de Calabria, una cosa así, porque hacía años que vivía en Argentina y jamás había aprendido a hablar el castellano. Él hablaba en un italiano, en un tano retorcido que no se sabía lo que decía, pero a la larga uno lo entendía porque no le quedaba más remedio. Y en lo suyo, espectacular. Nos enseñó a manejar el cincel, a hacer encastres, a manejar la garlopa, a trabajar la madera. Hicimos bancos, hicimos cajas, alajeros, que todavía los tengo de recuerdo. Muy bueno, era un tipo muy bueno, un tano bueno, así lo recuerdo. Miren qué lindo estilo que tenía esta maquinita de escribir. Bueno, el profesor Pintos sonriendo, la verdad que en lo suyo espectacular, un alma divina. La última noticia que tengo es que había fallecido, pero ese tipo de gente que uno desea que no se muera nunca, es así. El profesor Néstor Aníbal Pisuto, profesor de castellano, estudiante de abogacía y muy particular. Yo no voy a... Yo si califico a la gente, la califico por lo bueno, no por lo otro, porque por lo otro todo el mundo tenemos errores y defectos. De bueno puedo decirte que siempre venía de punta en blanco, era un dandy, estudiaba Derecho, su sueño era recibirse de abogado y bueno, hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Nos enseñó algo, pero bueno, él era muy especial. Otra vista del Terno Rosa. Este era el profesor, creo que era el profesor Magnetti, que era de física. El profesor de física se llamaba Magnetti. Qué casualidad. Tipo muy, muy inteligente y con una forma de explicar las clases espectacular. Mire que para entender física con él entendía. Así que bien por Magnetti. El director de la escuela, el profesor de dibujo, Eduardo Burruni. Un hombre muy recto, muy estructurado en la autoridad, en, en los valores de la dirección, en lo suyo, impecable, no hay ninguna objeción que yo pueda recordar hacerle, al contrario, siempre me pareció una persona
que era de las que uno desea relacionarse el resto de la vida, ¿no es cierto? Un profesional con todas las letras. Bien, en la materia geografía e historia teníamos a la profesora Vidart, que es la que vemos acá, que era una docente que sabía mucho y era muy, no había que caerle mal, digamos. Entonces, en lo suyo era muy buena, enseñaba muy bien y había que tener cuidado uno siempre cómo era el trato porque eh, por las dudas no había que cometer ningún desliz verbal con ella, ¿no es cierto? No decir nada que la pudiera molestar. Esta era la profesora de la materia inglés. La verdad que no recuerdo cómo se llamaba, pero una señora muy elegante y que siempre estaba muy prolija y en sus clases era un lujo tenerla, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre, la verdad. En la materia de biología teníamos a la profesora Lescano o Lascano, no recuerdo bien, y se caracterizaba por ser una persona que no tenía mucho sentido del humor, así, así la recuerdo. No había que hacer bromas con ella, no había que decir ninguna cosa fuera de lugar y mientras uno se maneja así no iba a tener problemas. Por supuesto que en lo suyo sabía mucho y así enseñaba también y así exigía. Bueno, una vista completa del profesor Magnetti. El último director que tuvo la escuela fue el profesor Alonso, que vemos acá, una vez que fallece Burruni, Eduardo Burruni. El profesor Alonso es nombrado director de la institución y continúa hasta que la escuela cierra. Nosotros vivimos momentos lindos en esa escuela. Acuérdense que yo dije que era otro país, había otra cultura, otros valores. Toda la gente era muy prolija, vestía de traje, miren los alumnos. Los actos eran solemnes, formales, eh, y así se respetaba los valores de ese momento, ¿no? Un acto de fin de curso, donde con entrega de diplomas, de medallas, de trofeos. El tío Strach lo presidía y vemos ahí en la foto a los hermanos Salvador, los mellizos, que eran abanderados de la institución mientras cursaban. Un modelo de calculadora ya eléctrica de Olivetti, ya habíamos evolucionado para ese momento. El profesor Landini nos hacía hacer demostraciones de educación física, demostraciones para el público, ¿no es cierto? Para eso nos entrenábamos previamente. Y en el momento de la entrega de diplomas o de certificado de fin de curso, hacíamos la demostración de gimnasia y formábamos. La escuela tenía un cierto régimen muy estricto en ese aspecto. Miren qué belleza esta letra con su caja de transporte. Así daba gusto escribir, aunque sea a mano, a tecla, ¿no es cierto? Había dicho que la escuela tenía un cierto régimen muy estricto, muy particular. No digo que estaba militarizada, pero en general era así, las escuelas eran así. Los alumnos, si había que ponerse firmes, se ponían firmes como en el ejército. Marchaban como en el ejército, daban vista a la derecha, miraban a la bandera como en el ejército. Esto era una cuestión ya cultural.
en una sociedad disciplinada en ese aspecto. Yo no digo que sea ni mejor ni peor que lo que hay ahora, pero era distinto, muy distinto. Y bueno, acá está la prueba, miren cómo estábamos formaditos todos ahí. Y acá marchando, ¿no? Como corresponde. Eh, bueno, ahí una vez que terminó el acto, el profesor de gimnasia Landini nos llevaba a hacer la actividad. Miren lo que eran una de las primeras Olivettis de escritorio, ya las primeras, ¿no? La dinosaurio que les decían, el monstruos. Acá podemos apreciar la formación rígida en el momento de entrega del acto de entrega de diploma, de fin de curso. Todos los alumnos paraditos rígidamente, todos formaditos, los abanderados, todo el mundo de saco y corbata, rindiendo honores a la bandera y al himno. Se realizaban, como dije antes, en esa época se premiaba el esfuerzo y la capacitación personal, y los alumnos recibían becas y diplomas y premios al mérito por haberse esforzado. Recibían el premio por el mejor promedio, por el mejor trabajo, y venían autoridades a entregárselo. Eh, no como ahora que se da la beca al que no viene, al que falta, al que abandonó. No, no, esa gente no, no se premiaba en esa época, se premiaba el esfuerzo. Otra vista trasera de las máquinas dinosaurio Olivetti, que eran un caño, no se rompían nunca, todavía están funcionando. Los alumnos nos organizábamos con los docentes y salíamos a hacer viajes de egresado, viajes de estudio, lecciones paseo, excursiones. Acá lo tenemos al profesor Pinto en una excursión creo que fue a Miramar, con alumnos de la camada anterior a la mía, creo que fue. Las viejas máquinas de escribir, estas eran las que estaban en las oficinas públicas. No sé si eran Lexicon o algo así, pero eran un caño, inmortales estas máquinas. Bien, con el profesor de taller, con el tío, los alumnos salíamos en el colectivo del tío, que era ese que ven ahí. El colectivo le habíamos puesto un apodo, que era Moby Dick, porque era grande, gordo, blanco, siempre lo estábamos arreglando, trabajábamos y aprendíamos en eso. Y bueno, después cada tanto el tío nos llevaba de alguna excursión en Moby Dick. Esto fue una promoción que fueron a hacer un viajecito a la costa y bueno, de paso se ganaron unos pesos haciéndole propaganda a un boliche, pintando a Moby Dick. Bueno, cuando empezaron las máquinas, las primeras computadoras, fíjense lo que eran las Olivetti, las primeras. Se ponía el disco de 5,5, el disquete de 5,5 ahí arriba. Las primeras con DOS, ¿se acuerdan? Eran, bueno, ahora está tan lejano todo eso, pero en una época era una cuestión de tecnología de vanguardia. Ojo. Bien, en uno de esos viajes de excursiones, el profesor de taller, el señor Strach, puso en práctica su invento, que era una bomba de agua para sacar agua del suelo a escasa profundidad. Solo la enterraba mediante un tornillo y la bombita Zapito brindaba agua. No era agua muy pura, pero era agua que salvaba las emergencias, ¿no es cierto? Aquí lo ven orgulloso de su invento. Eh, Esto es una instantánea de los abanderados Claudio y Fernando Salvador, creo que fueron los mejores promedios que tuvo la escuela. Y fíjense
la presentación del grupo, ¿no es cierto? Tanto de ellos como lo de los alumnos que están detrás. La vieja máquina de escribir, de calcular, perdón, eh, a manija. Ustedes no se rían, pero se tildaban los números en las teclas, se le daba el manijazo y salía el resultado en el papelito. Una genialidad, que inventó eso fue un genio. Bueno, sí, fuimos varias camadas, varios jóvenes que integramos esa institución. Eh, Estos son fotos que fui juntando a través del tiempo de las diversas camadas. En realidad, creo que fueron en total 25 promociones, eh, aproximadamente, de olivetanos, porque la escuela, desde que se fundó hasta que cerró, fueron aproximadamente 25 años. No pude localizar a todas las promociones, solo algunos, pero bueno, obviamente muchos ya no están, eh, otros se fueron del país, eh, otros ya directamente fue imposible encontrarlos, pero bueno, fíjense lo que era una promoción de egresados de una escuela secundaria de tercer año, de aproximadamente 1968. Fíjense, eh, yo no digo que eran hombres ya, pero casi. La actitud demostraba una madurez, una hombría, una seguridad en sí mismo que no la van a ver en los jóvenes de hoy en día. Eh, Estos chicos de ese momento estaban preparados para afrontar la vida, habían estudiado, se habían capacitado, iban a pelear la vida. Esto creo que era un viaje de egresados a Córdoba que los acompañaba el profesor Strach. Y bueno, se fueron en tren. En esa época había tren a Córdoba. Qué lejos que quedó todo. Así que bueno, se los muestro para que vean que hasta la vestimenta, el corte de cabello era distinto. Una antigua publicidad de la empresa mostrando lo que en ese momento era su máquina más avanzada, que era la máquina de escribir a golpe de tecla, ¿no es cierto? Otra camada. A estos chicos yo los conocí porque cuando yo ingresé a la escuela ellos ya estaban por egresar, o sea, son más grandes que yo, eran más grandes que yo, eh, o sea que ahora deben ser más que ancianos, digamos. Pero fíjense, todos pelito corto, prolijitos, eh, y acá estaban ahí junto a Moby Dick atrás, y creo que fue en un viaje a la costa, algo así. Acá otra promoción que estos chicos yo no sé, no recuerdo haberlos cruzado, así que posiblemente serían de mucho antes que yo, en un viaje que ellos también hicieron. Esta era una máquina de escribir, no era transportable, era de mesa, ya para dejar, era de oficina, digamos, una belleza. Estos sí son compañeros míos cuando fuimos de viaje de egresados a San Clemente. No sé, yo no aparecí yo en esa foto, pero esto los recuerdo a todos, ¿sí? Eh, Hermosa época, creo que teníamos 16 años, más o menos, 15, 16 años. Eh, Así que miren lo que, qué lejos que quedó todo eso. Otra promoción, yo estos chicos no los recuerdo, sí seguramente fueron mucho antes que yo, y no sé dónde fue sacada. Esta fue la famosa Divisuma, la máquina de escribir, de calcular, ya era eléctrica, ya no era manija.
y tenía la particularidad de que si no se enchufaba, esta no andaba, no como la otra, que eran manijazos. Bueno, acá una promoción de un segundo año, mucho antes que yo, creo que esta fue en el 65. Fíjense, los chicos, los alumnos, todos absolutamente con pelo corto, su blazer, su escudo de la escuela, eh, y felices de haber salido a una excursión. No sé dónde fue esto, pero eh, fue un grupito, parece, de chicos muy emprendedores. Estos sí, son mis compañeros de egreso. Están todos mis compañeros y en esta foto no estuvimos tres. Yo no estuve por una cuestión particular mía, no pude ir, y otros dos compañeros tampoco pudieron estar. Fue la foto de egreso donde se hizo la ceremonia. Así que bueno, quedó esto como recuerdo de esa época y de ese momento. Bien, nosotros en esa escuela industrial, escuela fábrica, aprendimos muchas cosas. Eso es innegable. En esa época había un boletín interno de la empresa que daba a conocer las novedades, ¿no es cierto? Y en el año 1975, fíjense, antes del golpe de Estado, yo ya había egresado de la escuela, se dieron a conocer mediante el boletín interno, los nombres de los chicos que egresaron en ese momento y los mejores promedios, etc. En carpintería hacíamos esto. Esto es un cofre, un alajero, un costurero, llámelo como quiera. Eh, yo lo forré con pana adentro y se lo regalé a mi vieja y casi se desmaya cuando se lo di, porque imagínense, hace más de medio siglo que el nene viniera con una cosa así hecha para la madre, casi se muere mi vieja. Todavía lo tiene, todavía lo atesora la vieja. Mi vieja está viva todavía y ella lo atesora. Bueno, esta es un modelo ya de avanzada de máquina de calcular, ¿no es cierto? Otra vista de alajero costurero, hecho en carpintería y con las directivas del profesor Lococo, genio de la carpintería. Fíjense lo que eran las producciones de dibujo técnico. Esto no tenía nada que envidiarle a ningún diseñador de hoy día, ¿no? Eh, este era el nivel de trabajo que se realizaba en esa materia a instancias del profesor Burruni y del profesor Sánchez Suárez. Eh, Teníamos unos croquis que nos facilitaba la propia empresa para comprensión de la maquinaria. Esto creo que tenía que ver con algo que se llamaba divisor universal, que se usaba en la fresadora. Miren lo que es esta maquinita de escribir, ya evolucionada y portátil. Una belleza. Bueno, el punto de marcar lo hacíamos en tornería. Era una herramienta que se utilizaba para golpear con un martillo y hacer un punto en el metal. De esa manera se marcaba dónde podía hacerse el agujero, por ejemplo, o dónde había que realizar el trabajo en particular. Otra producción en tornería era la manija equilibrada. Era una manijita que tienen las máquinas herramientas con unas bolitas equilibradoras y había que hacerla en esas medidas, ¿no? Tornearla en las medidas específicas con las tolerancias que indicaba el plano, ¿sí?
Era un lindo trabajito que hacían. Bueno, acá tienen otra vista de la dinosaurica máquina de calcular a manija. Yo la amaba esta máquina. Hacíamos nuestros propios tableros de ajedrez. La empresa había facilitado juegos de ajedrez y como vio que los chicos tenían una gran preferencia a jugar ese juego, propició primero la adquisición de tableros y juegos y segundo la producción personal. Todavía tengo algunas piezas del jueguito que me armé. Bueno, eso era parte de la formación de taller, ¿no es cierto? Tornear estas piezas en madera con las plantillas, con las matrices y luego hacer el tablero. Maravilla de las maravillas, el torno Turri. Teníamos este torno para trabajar que cuando se ponía con todas las prestaciones imaginables, que cuando se ponía a 2000 vueltas era una turbina. Todos queríamos trabajar en este torno porque era una belleza. Y acá me cabe una lección personal que aprendí. Había un torno muy feo de una marca que era AWEC. Yo no quería trabajar en ese torno porque era feo, era estéticamente eh, desagradable, a mí me desagradaba. Entonces se lo dije al profesor y porque me dieron a hacer una pieza y no quería hacerla ahí, le dije que quería hacerla en este torno de acá. Entonces el profesor no dijo nada, tomó la pieza y la hizo en la frente mío, en la máquina fea. ¿Y saben lo que me dijo que me sirvió de lección para toda la vida? No es el torno el que hace la pieza, es el tornero. Usted con cualquier torno puede hacer esta pieza si es un buen tornero, si tiene la habilidad. Bueno, de hecho fue así, lo pude hacer en cualquiera. Y eso me quedó como una lección de vida, realmente. Acá la máquina manija evolucionó a una forma más estilizada, pero era la forma nomás, porque por dentro seguía siendo la misma máquina manija. Tuvimos una clase de cómo manejar el calibre, eh, con su medición de varilla, medición externa y medición de diámetros internos. Fue realmente una clase muy interesante porque nos explicaban toda la cuestión del nonio, el vernier y todo eso, que no mucha gente sabe medir con calibre, pero bueno, acá estaba el plano que nos dieron para estudiar. Bien, acá vemos lo que era el boletín de la escuela y cómo se calificaba a los alumnos en esa época. Fíjense que las materias se ponían con centésimas. Mire, este 5.25, no sé qué materia era esta, dibujo. Bueno, este era mi boletín, todavía guardo alguno de recuerdo. Pero no, yo nunca fui muy brillante, pero bueno, era como dato anecdótico, ¿no es cierto? Eh, Teníamos a disposición una maquinaria que se llamaba Santos Vega, con la cual aprendíamos a hacer los roscados, los tipos de rosca, milimétrica, Whitworth, etcétera, ¿no? Con sus distintas variantes. Y pasados los años, las camadas, los grupos, se reencontraron, nos reencontramos y nos continuamos viendo. Facilitó esto la aparición de redes sociales. Eh, Esto es una reunión que hicimos en la casa del profesor Strach, con algunos de los compañeros de mi curso y de otros cursos, una reunión general.
Otra vista del cañonazo de la máquina de escribir que estaba en las dependencias públicas. Fue muy conocida esta maquinaria. Otra vista de otras reuniones de grupos. Estos son mis compañeros. Y fíjense que en esa época, estoy hablando del año 74, en octubre, venían desde Australia a ver el nivel de capacitación de los alumnos, porque muchos de ellos eran convocados para ir a trabajar en ese país. Tal era el grado de exigencia de la formación de ese momento. Estos son los antiguos planos de la planta industrial. Otra vista de trabajos que hicimos en dibujo técnico. Sí, esto es en el segundo año de la escuela hacíamos este tipo de trabajos. Una de las camadas que egresó posterior a mí. Estos son más jóvenes todavía. Y acá tenemos la máquina de calcular electrónica. Ya no había que darle un manijazo. Bueno, esta es una foto de cuando nos recibimos, mi grupo. Yo no pude ir, ya les dije, pero acá están todos mis compañeros recibiendo el diploma. Hubo un compañero de mi camada que fue convocado para hacer una publicidad en el gobierno de ese momento, y acá está su afiche, que fue bastante difundido. Esta es la lista de alumnos original que todavía se conserva, todavía está, después de más de 50 años la encontré en la casa del profesor Strach, del año 1971, observen. Y acá están los compañeros míos y yo, ¿no es cierto? Era mi grupo, todo listado. Habíamos dicho que en Moby Dick salíamos a pasear. Bueno, acá hay una vista de uno de esos momentos, ¿no es cierto? Bien, fíjense lo que era la formación de un acto solemne en ese momento, como ya expliqué, todo muy formal, muy solemne. En esa foto está mi curso, yo estoy ahí por ahí atrás. Los abanderados llevaban la bandera y su escolta, y la verdad todo era con una actitud de mucho respeto y de seriedad, ¿no es cierto? Eh, esta foto es de un acto de fin de curso de otro curso, no recuerdo cuál era exactamente. Y cuando dije que teníamos a disposición el campo deportivo de la empresa, bueno, acá estamos con los compañeros en un partidito de fútbol que hicimos en las instalaciones del campo deportivo Olivetti. Esto hará, sí, medio siglo atrás más o menos. La empresa tenía a disposición de los obreros de la fábrica publicaciones, publicaciones culturales que las daba en forma gratuita, y recuerdo que a la salida de la escuela estaban apiladas en escritorios y cada cual tomaba la que quería, ¿no es cierto? Era una cuestión de no sé, de dádiva, de obsequio, de bienestar, de, de dar algo, que la empresa quería que sus obreros se sientan bien, y esto era una de las cosas que les daba, el área cultural. Las publicidades de las máquinas de escribir portátiles implicaban que uno podía estar haciendo cualquier cosa y a la vez llevar su letra a cualquier parte, en un picnic, remando en los lagos de Palermo, ¿sí? Cualquier actividad no excluía la posibilidad de tener la letra a mano. Bueno, una camada de olivetanos, la mía,
celebrando un reencuentro de camaradería. Otra camada distinta, esto yo no recuerdo haberlos conocido. Otra distinta también, pero siempre se seguían encontrando. Una publicidad de la empresa cuando recién se instaló en la Argentina, esto de a mediados de la década del 50, 60. Fíjense los productos que había en ese momento, ¿no es cierto? La vieja calculadora manija y también con la opción de ser eléctrica, miren. Cuando nos fuimos de viaje de egresados, nos autogestionamos con los padres de algunos alumnos, juntamos unos pesitos y nos fuimos en grupo a San Clemente, a un camping. Y fueron unos días muy lindos, los recuerdo como un momento muy agradable en la vida, ¿no es cierto? Este es el grupo mío, acá estoy yo también por ahí, cuando volvíamos de San Clemente y paramos para tomarnos una foto. Miren lo que era la letra portátil, qué belleza de maquinita. Otra foto en el momento de preparar un desayuno en el camping de San Clemente. Bueno, y la verdad que tenemos mucho que agradecer a, a esa empresa, ¿no es cierto? Eh, Tenemos mucho que agradecer, sí. Y en cuanto a agradecer, yo lo voy a decir desde mi visión personal, ¿no es cierto? Que puede no coincidir con la del resto de los compañeros o alumnos de la escuela. Yo tengo mucho que agradecer por cuanto, por mi situación particular, para mí significó una apertura al mundo haber podido ingresar ahí, porque yo provenía de un entorno social muy pobre, muy bajo, lleno de carencias, y entrar en esa escuela me propició ver que existe la posibilidad de algo distinto, que existe la posibilidad de progreso, la posibilidad de crecer, la posibilidad de tener instalaciones sanitarias, un baño limpio, agua corriente, bueno, servicios de todo tipo, una comida digna, ¿no es cierto? Eh, yo lo digo porque ya pasó, esa etapa de mi vida pasó, pero siempre agradecí eso porque en el momento de mi adolescencia temprana pude ver que había una forma distinta de presentarse ante el mundo. Y lamenté mucho que esta empresa haya desaparecido porque fue una concepción desde una persona, el señor Olivetti, de tratar bien a los obreros, de darle cosas buenas a la gente que trabajaba con él y, eh, y a la vez recibir buenos productos, buena producción, calidad para eh, poder competir en el mercado, ¿no es cierto? Por eso no puedo dejar de agradecer al señor Camilo Olivetti, al ingeniero Camilo Olivetti, por su visión y por su esfuerzo en dejarle al mundo algo mejor, que qué mejor que la transmisión de la palabra, ¿no es cierto?, a través de sus máquinas de escribir y la facilitación del pensamiento a través de su máquina de calcular, que ayudaba y ayuda en las operaciones matemáticas necesarias. Esta persona hizo eso, fundó una empresa, creó puestos de trabajo y protegió a sus obreros, protegió a sus empleados, inclusive en algunos casos llegaba hasta formar barrios, a darles casa a los obreros, y como ya dije, centros deportivos, casas culturales, un buen pasar dentro del ambiente de trabajo, comedor, le daba la ropa de trabajo,
medicamentos. Por lo tanto, creo que es un ejemplo a imitar para las nuevas generaciones. Yo en muy raras ocasiones volví a encontrar políticas empresariales parecidas a esas que conocí en la empresa Olivetti. Por lo tanto, el señor Camilo y Adriano Olivetti, no tengo más que palabras de agradecimiento. Finalmente, para cerrar, esto para los miembros de esta honorable institución ya desaparecida, vivimos una etapa que, por supuesto, que nos va a dejar recuerdos cada uno particulares, ¿no es cierto? Yo no lo olvidé, mis compañeros tampoco, es más, las rescatamos constantemente. No olvidamos nuestro colegio y, por lo tanto, no olvidamos nuestra historia y la revalorizamos. Así que gracias, señor Olivetti, gracias, empresa Olivetti, gracias, Consejo de Educación Técnica, que ya no existe más, porque fueron parte de nuestra vida y porque nos dieron gran parte de la formación de lo que somos y tenemos. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por la paciencia.